Amigos, bienvenidos de nuevo al programa. Como si no hubiese pasado nada el 28 de julio pasado, los partidos Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática y sobre todo y últimamente Primero Justicia ya se están alistando ante el cronograma electoral, ante ese fraude anunciado por Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez para celebrar supuestamente unas elecciones municipales y regionales. Pocos meses después del que ha sido, con pruebas fehacientes, el mayor fraude en la historia electoral de Venezuela y probablemente del mundo. En España, estos dirigentes políticos le piden a José Luis Rodríguez Zapatero, el mayor propagandista del chavismo, que medie con el gobierno español para que los venezolanos que llegan a este país sigan teniendo la residencia humanitaria. Y miembros del Partido Acción Democrática se sacan fotos en mítines socialistas como esta que les presento y tomada recientemente. ¿Cuántas veces hemos caído en la trampa de un régimen que gane o pierda las elecciones, finalmente siempre se termina imponiendo, siempre termina ganando? Vuelve a tener vigencia la famosa teoría del ñu, elaborada por el periodista venezolano ya fallecido Oscar Yanes, quien aseguraba que al chavismo no se le podía derrotar con métodos democráticos. El ñu es un animal de las planicies africanas, ¿verdad? Idéntico a un toro. Tiene cabeza de toro, patas de toro, ¿verdad? Y rabo de toro, pero no es toro. Entonces, si un andaluz, por más avesado que sea, ve a un ñu, o un gran matador de toro que no conozca ñu, ve a un ñu y pretende torearlo, es muerte segura. Porque el ñu no entiende, No va no al es un toro, capote ni loco. no va al capote. El ñu simplemente cuando te ve a ti, te saca la lengua, ¿verdad? Le hace las patas así, tú crees que va a arrancar y no arranca. Viene entonces, pone la cabeza para que tú se la rasques. Y cuando se la está rascando, ¡clac!, te clava el cuerno en el estómago y está muerto. Entonces, la pregunta es esta. Un gran torero o un torero no puede confundir nunca a un ñu con un toro o a un toro con un ñu, porque el resultado es muerte. Entonces, si en Pamplona se filtrara, ¿verdad?, de entre todo aquel ganado de casta, se filtrara un ñu, hay muerte segura. Muerte segura porque los verdaderos toros no aceptan la compañía del ñu. El ñu solo se reúne con ñu. Y entonces automáticamente cuando alguien se va a ponerle, a agarrar al toro por los cachos, que es lo que hacen en Pamplona, él se deja agarrar, pero se deja agarrar para matarte, Para te tira y te matarlo. mata. Entonces en la política venezolana está pasando lo mismo. Nosotros pretendemos oponernos a un régimen, ¿verdad?, con la faena clásica que se usa para un político. Pero aquí no está gobernando Caldera, vamos a citar la gente, Carlos Andrés Pérez, Lucinchi, Luis Herrera, no, esos son toros. Aquí está gobernando un ñu, por lo tanto el ñu no entiende ese sistema. Hablando en un lenguaje criollo, para salir de Chávez no se pueden utilizar métodos democráticos. Y lo digo con toda responsabilidad, porque Chávez no conoce los métodos democráticos. Porque lo grave es que no pasa nada. Ahora, ¿por qué no pasa nada? Porque la estrategia es una estrategia para combatir a un régimen democrático. La estrategia a utilizar tiene que ser para discutir y liquidar y destruir a una dictadura. Bueno. Que eso tiene un precio. Bueno, claro que tiene un precio. ¿Está dispuesto a pagar ese precio? Claro, chicos, si ya Churchill lo dijo, solo sangre, sudor y lágrimas puedo prometer. Aquí necesitamos que cada venezolano diga, para salir de Chávez, vamos a prometer sangre, sudor y lágrimas, más nada, chicos. Esa reflexión, hoy más vigente que nunca, fue elaborada, fue expuesta hace más de una década, pero hoy, en tiempos de muchos más ñus que toros, el youtuber y escritor venezolano Daniel Lara presenta su libro Una mesa de tres patas, en el que expone que por errores o por complicidad, la oposición venezolana ha terminado reforzando al chavismo en estos últimos 26 años. Daniel Lara se define a sí mismo como el enemigo de todos. Parece disfrutar siendo azote del chavismo y también, y muy especialmente en los últimos días, de la oposición. Lo entrevisté para conocer el análisis que plasma en su libro y hoy, 12 de febrero, cuando se cumplen 11 años de la primera revuelta juvenil contra Nicolás Maduro, confía en que un nuevo movimiento popular espontáneo termine por sacar a Nicolás Maduro del poder y reventar de forma definitiva lo que él ha dibujado como una mesa de tres patas. A continuación la entrevista, que como es lógico, no implica que el entrevistador esté 100% de acuerdo con los postulados del entrevistado.
y al verla se darán cuenta por qué lo digo. Pero se ha hecho con una perspectiva histórica, como un acercamiento para responder la pregunta de si estamos volviendo a cometer los mismos errores que en el pasado. Con ustedes, la entrevista a Daniel Lara Farías. Daniel Lara Lo Farías, que queda de mí. presentando tu libro Una mesa de tres patas, ajuste de cuentas con la politiquería venezolana. Has hecho de la politiquería venezolana y de disparar en contra de la politiquería venezolana tu forma de vida, tu modus operandi en tu canal de YouTube, De modo vivendi. ¿no? Sí, claro. Sí. Los politiqueros viven de los 6. Yo vivo de hablar de los politiqueros. Da la impresión de que en tu libro, en tu obra, en tu canal de YouTube, ¿atacas más a la oposición que al chavismo o es una falsa percepción? No, es una percepción real, porque en realidad lo que es planteado desde hace un tiempo, tanto en el canal como en el libro, y por eso es el libro, ¿no? Acuérdate que es una serie que empezó con Fiesta con Piñata, que abre la serie Ajuste de Cuentas con la Politiquería Venezolana. Esta es la segunda entrega de la serie. Y en efecto, el asunto está en que lo que yo planteo, tanto en mi programa como en el libro, es que ya el problema no es el chavismo. El régimen chavista ya no es el problema, porque ya hay metástasis. El problema es el sistema chavista. Y el sistema chavista tiene tres patas, y la oposición es una de esas patas. Entonces, que tú atacas a la oposición, para empezar, eso no es una oposición. Esa oposición falsaria, eso no es una oposición. Y está perfectamente claro, por sus frutos lo conoceré, que no lo son. En tal sentido, caerle a machetazos a esa oposición desde mi punto de vista como ciudadano, porque yo soy un ciudadano venezolano. Y yo quiero que esta situación cambie, que se acabe, que se tumbe esa mesa, que se acabe el sistema chavista. Yo quiero a esa gente para el poder. Y quiero que se restablezca la que los tipos los vivan y que los peguen y los paren la y la para que no queden que los lance todo eso. O sea, eso es una gente que no merece ninguna conmiseración con todo lo que le han hecho al país, con lo que le han hecho la gente, con lo que le han hecho 8 millones de venezolanos por fuera y a los que quedan adentro padeciendo todo eso, o queriéndose ir, o quién sabe qué. Pero el primer anillo de seguridad del chavismo es la oposición, con el mismo cuento y con el mismo loop. Elecciones, fraude electoral, vamos a la protesta, represión, negociación para que me suelten los presos, elecciones otra vez, aquí estamos. Ya estamos preparándonos para otra elección. La diferencia en esta ocasión es que duró menos el tiempo de espera entre una fase y otra. Y es ahí donde yo también veo que en efecto, sí, la cosa está cambiando porque se está desgastando ya el sistema. Por eso es que yo no, o sea, yo no me voy a poner aquí de que el final es mañana, pasó mañana. No sé, coño, no sé, como dice María Corina. No sé cuándo va a terminar esto. Pero sí hay unas señales de desgaste del sistema y de que el cansancio que acusan los actores en algún momento va a obligarlos o a cambiar de técnica o a cambiar de escenario o a ir a un proceso de hibridación. Pues, no sé, cualquiera de esas cosas. Pero en efecto, atacar a la oposición, atacar al sistema chavista, porque eso no es una oposición. Rosales dando su aval para las elecciones de abril municipales y regionales, supuestas elecciones municipales y regionales de abril de 2025. Capriles ya ha dicho que se anota en esa carrera, supuesta carrera electoral. Ya se ha pronunciado Acción Democrática. Tenemos a la misma oposición haciendo exactamente lo mismo. Unos diciéndote, hay que votar porque hay que salvar los espacios, y otros diciéndote, no hay que votar porque votar es convalidar el fraude. Ellos van y vienen, ellos se unen, se separan. Si tú revisas las declaraciones de todos los mayores dirigentes politiqueros, todos, tú los revisas en el tiempo, en cada una de las elecciones te das cuenta de que en una dicen que sí, en otra dicen que no, en una dicen que sí, en otra dicen que no, en otra dicen que no también, en otra dicen que no, y después son candidatos a ellos, sí. No ha cambiado nada. Las primeras elecciones en las que la oposición no se presentó fueron las del 2005 a la Asamblea Nacional. ¿Okay? Y ahí empezamos la cosa. No, hay que votar porque si votamos ganamos y cobramos. Y entonces ganamos y no cobramos. O no sabemos si ganamos o perdimos. O qué fue lo que pasó, no sé. Entonces yo no vuelvo a votar más nunca. Entonces ahorita estamos en la fase, yo no vuelvo a votar más nunca porque eso no sirve. Entonces el asunto está en que el sistema funciona de una forma casi perfecta si estás dentro del sistema. Por eso es que hay que reventar el sistema. Hay que dejar de defender esa argumentación, porque cuando tú defiendes esa argumentación le estás dando alas al sistema para que el sistema siga. Y creo que 25 años son demostraciones. Vamos para 26. Yo lo que sí de lo que yo sí estoy seguro es que una cosa es lo que ellos han construido y otra cosa es la nación, otra cosa es la sociedad, otra cosa es la gente.
O sea, ningún sistema ha sobrevivido al paso del tiempo. ¿Tú sí apuestas por la caída de Maduro Yo o no no? creo en la caída de Maduro, yo creo en la putrefacción completa del sistema. Ese sistema no va a ese sistema se cae y no va a quedar nada ni ninguno de los que tuvieron adentro. Porque es lo que ha ocurrido siempre. ¿Consideras que María Corina Machado forma parte de esa falsa oposición? ¿Es lo que has dicho? No es lo que ha dicho ella. Ella se presentó en unas primarias no para ser candidata presidencial. Ella dijo cuando se inscribió en las primarias que ella se estaba inscribiendo, que ella estaba cometiendo eso porque ella iba a ser la jefa de la oposición. O sea, si ella lo dice, No, no, pero una cosa es ser jefa de la oposición ajá. y otra cosa es ser jefa de una falsa oposición. Bueno, ¿y cuál es la posición verdadera ahí? O sea, María Corina es una. Vamos a evaluar a María Corina en función de sus resultados. ¿Qué ha hecho María Corina distinto a los procesos pasados? Es que ni siquiera el hate que está recibiendo en este momento es distinto al que recibieron Guaidó y Capriles. Bueno, pero una cosa es el hate o la percepción que pueda tener la gente Ujú. y otra cosa es si ella realmente se presta a hacerle el juego al chavismo. Bueno, haber participado en unas elecciones organizadas por el chavismo, con los rectores del chavismo, con las condiciones del chavismo, con todo lo que el chavismo le dio la gana y que a unas sabiendas de que iba a pasar lo mismo, es decir, que se la iban a robar, seguir participando. O sea, la única cosa distinta que yo sí valoro realmente que ocurrió en este proceso, la única cosa distinta que yo considero que ocurrió en este proceso es que hubo una reacción de la gente que yo sinceramente no lo esperaba. Y creo que ese liderazgo opositor tampoco se lo esperaba. Que fue lo que pasó en la madrugada del 29. Cuando en esa madrugada del 29 sale la gente que sale a la calle y fundamentalmente que fueron las principales víctimas. Que el gran tema aquí fue la cantidad de menores de edad y de muchachos que metieron presos. ¿Okay? Hay una generación a la que ya el chavismo no le está llegando, ni le va a llegar, porque no hablan su mismo lenguaje, porque no están en su mismo juego, porque no entran en la psique de esos jóvenes, de esos ciudadanos. Los políticos no le están entrando a esa generación. No han encontrado, porque para empezar el discurso que intenta vender no cala en esa gente. Esa gente está pensando de otra manera. Es una gente que habla con stickers, es una gente que habla con memes, es una gente que te escucha 15 segundos de una canción, la parte que más le gusta. Es una gente que sus referentes son artistas o youtubers o influencers o eso, por ahí es que está esa gente. Cuando ocurre lo que ocurre y sale María Corina y dice, ganamos, tenemos las actas y vamos a cobrar, la reacción natural de la gente que fue salir a la calle cobrada. Y por primera vez, y esto no me canso de repetirlo, por primera vez en la historia contemporánea de Venezuela, un hecho de alta magnitud política con protestas de calle, no hay saqueo a la propiedad. Eso nunca va a ocurrir en Venezuela. Muerte de Gómez, saqueo. Cayó Mediangrita, saqueo. Cayó Pérez Jiménez, saqueo. Cayeron los ADECO, saqueo. O sea, siempre saqueo a la propiedad privada. En esta ocasión no lo hubo. La gente fue directamente a los símbolos del chavismo. Y no a las fotos de Maduro, no, a las estatuas de Chávez, que son el símbolo. Es decir, la gente sabe dónde está el origen del mal y sabe quién es el opresor. Esa escena que por cierto yo la vi después que tú la comentaste en una entrevista que te hicieron, del motorizado arrastrando la cabeza de Chávez por un barrio. O sea, esa es una escena. ¿Cómo reviertes tú eso? O sea, eso no lo revierte nadie. Eso ocurrió. No sé quién es el motorizado, ojalá se encuentre bien. Pero ese motorizado que arrastró esa cabeza por un barrio le dijo a quien lo quisiera ver: mira, esto se acabó. Cuando María Corina Machado el día siguiente, de esos maravillosos hechos, le dice a la gente que nos vamos para la casa, vamos a protestar de 11:30 a 12:30 y después nos vamos todos para la casa en familia. Bueno, yo te puedo mencionar algo que se hizo distinto, que no había ocurrido en otras elecciones. Demostrar la derrota electoral del chavismo. Es mentira. Porque la derrota electoral del chavismo, que para empezar no es derrota porque no hay elecciones, porque eso no son elecciones, se ha demostrado desde el año 2004. Y si María Corina Machado ha caído en tal nivel de contradicción, que una de las que primero denunció los fraudes electorales y el sistema fraudulento del chavismo fue ella en el 2004 con Súmate. Entonces, ¿cuál es la María Corina que está diciendo la verdad? ¿La del 2004 o la del 2024? 20 años después. Tiene amnesia la señora. Pero ¿en qué momento se ha demostrado la derrota del chavismo en los procesos electorales anteriores? En todos los procesos electorales se ha demostrado el fraude electoral. Y No, además pero de una eso, cosa es el fraude electoral y otra bueno, cosa es la derrota del chavismo. ¿y en qué parte del mundo el que gana hace fraude? Tú haces fraude para ganar, no Claro, para perder. sí, Ujú. pero puedes cometer fraude y ganar. O al menos lograr que no se demuestre la derrota Bueno, yo con creo que es actas. bastante difícil que tú te arriesgues a robarte unas elecciones si sabes que las vas a ganar.
Yo estoy completamente seguro, y no porque lo haya demostrado yo, sino porque lo han demostrado toda la cantidad de personas que se han dedicado a revisar el tema del sistema electoral venezolano desde el año 2004 en adelante. ¿No ves, por lo tanto, ningún mérito en demostrar que se ganó el 28 de julio del 2024 con las actas y con el sistema tramposo del CNE? Bueno, el tema de haber mostrado las actas y el tema de haber, más que haberlas mostrado, de haberlas tenido, sí es un mérito, sin duda. Acuérdate que yo fui activista político, yo cuidé mesas como activista político, yo fui coordinador de centro, yo fui coordinador de parroquia, yo fui entrenador de testigos de mesa, yo coordiné recolección de actas, etcétera, etcétera. El tema de tener las actas es algo muy importante. Y algo muy importante porque permite, en efecto, o evidencia que hubo una preparación logística. Nadie lo niega, nadie lo duda. Y ahí están las actas. Por lo tanto, ajá. ¿Y quién está Miraflores? Entonces, si has nombrado una diferencia de esta nueva oposición o de la oposición liderada o este movimiento liderado por María Corina Machado y los anteriores. Administrativo. Tuvo un logro administrativo que, por cierto, es muy, muy acorde con el perfil administrativo de gerente y de esas cosas de las que es capaz María Corina Machado. María Corina Machado es muy buena para gerenciar ese tipo de cosas, logística, etcétera, etcétera. Pero esto no es un problema de logística. Y mucho menos logística electoral. Y los argumentos, como por ejemplo, bueno, pero en el 2015 ganamos la asamblea. Bueno, después de haber visto lo que hizo la Asamblea Nacional del 2015, ¿alguien puede decir hoy que de verdad el ciudadano ganó algo allí con esa elección? Hay que revisar para atrás. ¿Quiénes eran? ¿Qué estaba pasando en el 2015? El chavismo usa el fraude electoral, que nosotros siempre lo vemos del lado de la oposición, pero nunca lo vemos para dentro del chavismo. Si el sistema electoral es fraudulento, ¿por qué unos chavistas ganan y otros chavistas pierden para darle a los opositores? O sea, ¿por qué ¿por qué le permiten a un opositor llegar a una gobernación y no a un chavista si ese sistema es de ellos? Porque el chavismo utiliza el sistema electoral fundamentalmente para purgarse internamente, para hacer la purga. Y usted perdió, compañeros, o sea, lo sentimos mucho, camaradas. Váyase porque usted perdió. Acuérdate que en el 2015 acababa de asumir la presidencia 2 años antes, Maduro, luego de que Capriles se le entregó. Ocurrieron las protestas en 2014 y hubo una situación en la que Maduro estaba purgando lo que quedaba, que le había dejado Chávez. No había aparato de Maduro todavía. Y el principal obstáculo que tenía, y si nos vamos para atrás al famoso audio de Mario Silva, en ese famoso audio de Mario Silva, que es fuente de muchas cosas y que se permite saber después, Mario Silva señala algo que era un reclamo dentro del propio chavismo. Era que esos viejos generales amigos de Chávez, que eran esos generales a los cuales Chávez había ascendido, todos habían llegado a comandantes de fuerza, a ministros inclusive, y estaban por allí y eran la gente de Chávez, y ellos no, yo soy de Chávez, y eran unos tipos que como era el mismo nivel de Chávez, entonces había que tener ese respeto. Había un grupo de esos generales que eran gobernadores, que eran alcaldes, que estaban en posiciones donde tenían poder de decisión. García Carneiro en Vargas, Rangel Silva creo que era en Trujillo, en uno de estos estados, Mata Figueroa en Nueva Esparta, Carlos Alcalá Cordones era alcalde de Vargas. O sea, había una cantidad de generales en jefe que tenían posiciones. Cuando se van a hacer las elecciones del 2015, los candidatos del chavismo no eran candidatos de Maduro. Los candidatos de Maduro fueron los que quedaron del chavismo. Todos los demás eran las esposas, las queridas, los hijos, los hermanos, los testaferros de ese poco gobernadores chavistas. Y todos perdieron. Ejemplo de Vargas, que es el que más conozco, por 2 razones. Porque soy de Vargas y por otra razón, porque a pesar de que no estuve en la campaña, ocurrió una cosa muy curiosa allí. Que en el estado Vargas, la cabeza de lista, la que iba no cabeza de lista, ella iba por circuito. Y en Vargas jamás la oposición había ganado los circuitos. Metían el primero de la lista, bueno, ese es el que se le daba. ¿Quién iba de candidata allí? La esposa de Carneiro. ¿Y quién era el otro que iba de candidato? El jefe de los Tupamaros. Entonces tú te pones a ver y tú dices, ¿y esta gente por qué perdió? Si era Carneiro. ¿Y quién gana? Gana Guaidó, le gana la mujer de Carneiro, nada más y nada menos. Y ganan unos personajes llanodinos que no tenían ni idea de que algún día de su vida iban a llegar a la Asamblea Nacional. Y entonces ahí tú dices, ¿cómo llegó esa gente a diputado? Una gente que nadie conocía.
Porque había que purgar al chavismo y Maduro lo hizo. Y a Maduro, ¿qué le importaba darle a Guaidó que fuese diputado si se podía pegar a la mujer de Carneiro? ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde están esos tipos que tenían tanto poder cuando Maduro llegó? Maduro se los pegó a todos, como se pegó a Rafael Ramírez, como se pegó a Elías Agua, que perdió la gobernación de Miranda, como se pegó a la familia Chávez en Barinas. Porque esa era la gran pregunta. Bueno, ¿y por qué ganó la oposición en Barinas? No ganó la oposición en Barinas, barrieron a los Chávez en Barinas, que es otra cosa. O sea, ¿tú crees que para cargarse a ciertos cargos del chavismo originario o del chavismo anterior O del al chavismo madurismo, incómodo. o del chavismo crítico o del chavismo incómodo, Maduro decide planificar perder la Asamblea Nacional? No perder la Asamblea Nacional, sino impedir que los que les había dejado por ahí Chávez activado tuvieran poder en esa asamblea, porque confiaba más en la ineptitud o en la complicidad de esa oposición que en la lealtad de esos chavistas, cosa que se demostró en el tiempo, porque después, mira todas las purgas que hubo. Luis Ortega Díaz, este bicho Alcalá Cordones, Claro, pero Carvajal. por O eso, sea, habían unas conspiraciones activadas, eran reales, dentro del chavismo. claro, pero esas purgas se pueden hacer sin necesidad de perder la Asamblea Nacional. Claro, pero la Asamblea Nacional no era un poder real en contra del chavismo, porque el chavismo siempre sencillamente tiene una oficina legislativa. ¿Por qué acaso la Asamblea Nacional en algún momento le ha generado miedo al gobierno? Nunca. De que está estructurada la Constitución para que el Ejecutivo esté por encima de los demás poderes, cuando ni siquiera el Parlamento puede revisar los accesos militares, cosa que era prerrogativa en la Constitución del 61 del Senado. Entonces el error para mí es fijarse en el tema electoral y no haber tenido el plan B. ¿Cuál era el plan del día siguiente? Mostrar las actas. El plan del día siguiente tenía que ser crear del hecho de tú tener las actas un verdadero problema que tuviera un desarrollo que tenía que ir hacia los escenarios de fuerza. Y lamentablemente no lo fueron. Cuando tú te das cuenta de que había una especie de esperanza allí, de que supuestamente, que es la misma esperanza de siempre, no, que es que cuando los militares vean al pueblo en la calle, los militares se van a poner de nuestro lado. Eso ha sido mentira en Venezuela siempre, no nada más con el chavismo. Nosotros, y cuando digo nosotros, somos los ciudadanos que queremos que ese sistema se derrumbe. Yo veo para los lados y yo no veo que haya alguien capaz de enfrentarse a los retos que esto significa, que tenga comprensión de nación, que sepa lo que es el poder, que conozca Venezuela, que es algo sumamente importante. La historia de Venezuela siempre sorprende. Y cuando uno menos se lo espera, pasa lo que decía Guzmán Blanco, que Venezuela era un cuero seco que lo pisaba por un lado y se levantaba por el otro. Entonces, yo creo que la película no se ha terminado. Una mesa de tres patas. Sí, Una rata chavista, sí, una rata opositora y una rata con corbata. boliburguesa. La boliburguesía. Sí, Esa es la tercera pata. sí, señor. Ese es el vaso comunicante entre las otras dos patas. Esa es, como diría mi papá, esa es la grasa que mueve todo tornillo, que es el dinero. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa con la boliburguesía? Que la boliburguesía es un constructo de gente que vive de los negocios a la sombra del Estado, cosa que no es nueva en Venezuela. Viven a la sombra de los negocios con el Estado, pero el problema es que, a diferencia del pasado, en este momento ese Estado está en manos de una organización criminal. Por lo tanto, esa boliburguesía es de raigambre criminal. Por eso que tú ves a unos personajes que, a pesar de que vienen de los viejos grupos económicos, algunos, o de las viejas familias con poder económico, otros, ves que sus formas son distintas. Ves que su forma inclusive de actuar, sabes, de un presidente de Fedecámara que se cae a golpes en una recepción, ves al nuevo presidente, a un siguiente presidente de Fedecámara o de alguna cosa así, le ves, o sea, tú no sabes si el señor es el dueño de la empresa o el vigilante. Es decir, una forma distinta. Y todos terminan en lo mismo porque eso es un sistema criminal. Todos terminan haciéndole un negocio sucio a alguien, todos terminan lavándole a alguien, todos terminan de testaferro de alguien, todos terminan comprándole algo a alguien. Empresarios que se encargan de comprarle todo, o sea, de que tienen un negocio y dicen, mira, pero todo el dinero que eso genere es para que tú le pagues esto a mi hijo, o para que tú le pagues esto a mi mujer, para que tú te encargues de los gastos de mi hija que la tengo en tal país, para que tú le pagues los gastos a mi mamá, le pagues los gastos a mi familia, o para que te encargues de esta campaña. Fíjate tú que en las famosas grabaciones que hay de los narcosobrinos, emitidas por el juicio, recuerdo la preocupación que tenía uno de los sobrinos de Sierra Flores, que en realidad es su hijo, porque lo crió ella, cuando el muchacho decía, lo que pasa es que yo necesito dinero para la campaña de mi mamá.
Entonces uno dice, bueno, pero si tu mamá es la esposa del presidente que diga así, no, porque es que no están hablando del dinero para montar unos pendones. Estás hablando de todo lo que tú tienes que comprar para mantener las lealtades y todo lo demás. Y además de eso, la corporación criminal que tienen que tener para protegerte. Aquí no estamos hablando de un partido, que estamos hablando de una organización criminal. Entonces yo creo que sin la boliburguesía no sería posible que el sistema funcione como funciona. Ha señalado a la oposición venezolana como una estructura corrupta que se deja untar, ¿no? Has dicho la grasa que mueve el tornillo. ¿Ves en María Corina Machado esa característica o ves algo distinto? Cuando María Corina Machado permite que a su lado esté Antonio Ledesma, ¿eso qué es? Cuando María Corina Machado se abraza nada más y nada menos que con Freddy Superlano. ¿Tú sabes lo que significa abrazarte con Freddy Superlano en cualquier contexto? Ni para dar feliz año, eso sale bien. Cuando permites ir a un acto y sentarte al lado de Henry Ramos Ayú, si tú no te deslindas del que es comprobadamente corrupto y que no puede además alegar nada para decir que es honesto, ¿dónde está tu honestidad? Si las abuelas siempre nos dijeron que mira con quién andas y te diré quién eres. Entonces, ¿para dónde vamos allí? Has dicho que prácticamente es peor ¿Mm? ser oposición que chavista. Es decir, estás equiparando, por ejemplo, a un dirigente que ordena torturas o ejecuciones extrajudiciales con algunos líderes que con sus enormes defectos, sus carencias y con todo lo que has mencionado, pues muchos de ellos han terminado en la cárcel o en el exilio. Ujú. O sea, han sido víctimas de ese sistema. Claro. Pero cuando tú eres opositor y tienes compañeros que han sido asesinados, que están presos, que han sido torturados, que han sido perseguidos, y tú haces un evento para recibir como uno de los tuyos a Miguel Rodríguez Torres, que era el jefe de las torturas y el jefe de la persecución. Cuando haces un evento para recibir con los brazos abiertos y le das abrazos, besos y arrumaco a Luis Ortega Díaz, que era la jefa de la tribu judicial en contra de la gente, ¿qué me estás demostrando? Me estás demostrando que a ti no te importa a quién recibe y que eres capaz inclusive de recibir con bombos y platillos lo que fueron tus verdugos. Por eso es que yo digo que yo jamás confiaría en un gobierno donde Henry Ramos Ayub tenga algo de poder. Yo jamás confiaría en un gobierno donde Freddy Superlano tuviese algo de poder. Yo jamás confiaría en un gobierno donde Juan Guaidó tuviese algo de poder o Leopoldo López. Si tu análisis es verídico, es certero, causa un desasosiego enorme, tremendo, porque llega a la conclusión o implica que no hay alternativa. No, sí hay. La alternativa es partir la mesa. Más que la alternativa es lo que yo considero que es una salida que a mí me quedó claro en la madrugada del 29 de julio. Yo no me imaginaba que todavía había un espíritu levantisco y rebelde en la sociedad venezolana. Grande, pequeño, poco estructurado, lo que tú quieras. Pero esa gente que salió a tumbar la estatua de Chávez, esa gente es de verdad, esa gente no es mentira. Esa gente está ahí. Los presos eran esos muchachos que salieron. Hasta el punto de que salieron a meter presos muchachos. Entra a una casa, busca a los muchachos y mete a los presos. La cosa es con los más jóvenes, la cosa es con los que ya no aguantan este sistema, la cosa es con la gente que ya se dio cuenta. Evidentemente hay algo allí distinto. Yo lo que creo es que en algún momento va a venir la reivindicación de la nación. Es decir, va a empezar dentro de la sociedad de forma espontánea, no tan espontánea, y a empezar a aparecer liderazgos que se carguen de reivindicar la nación venezolana. Es decir, la única salida que yo veo viable y estable a esta situación es que haya un resurgir nacionalista en el buen sentido de la palabra. Es que hay que casarse de nuevo con los valores nacionales. Porque cuando tú le dices, a mí me espantó en estos días, cuando tú le dices a un joven que nació durante el chavismo, le hablas del himno al árbol y no sabes de qué le estás hablando, de que a ti te ponen a sembrar una matica, un frasquito con pote y tal, todo aquello, del Día de la Bandera, cuando tú le hablas de todo lo que eso significaba y de toda la formación nacional que había dentro de lo que significaba ser escolar, cuando tú tenías una formación moral y cívica, una formación ciudadana, cuando tú tenías una cátedra bolivariana que no la inventó el chavismo, cuando tú tenías toda una cosa ya estructurada, un árbol nacional que era el araguanello, una flor nacional que era la orquídea, cuando tú tenías además de eso unas cosas regionales importantísimas y en cada región había algo que a ti te identificaba también como parte de un todo, que es lo que ha derribado el chavismo. ¿Qué significa que un militar como García Carneiro, porque le dio su gana, le haya cambiado el nombre del estado y lo haya convertido en el estado de La Guaira, sin que haya nada contra La Guaira? La Guaira es el municipio capital. No era reivindicar a La Guaira, era quitar a José María Vargas.
presidente civil, un académico, un médico y un nacido en el Tribunal Central. Cuando tú ves cosas como esa, ellos han querido borrar todo eso. Ellos son enemigos de la nación, porque esos son símbolos nacionales. Lo que corresponde, en efecto, es reivindicar todos esos símbolos nacionales y volver a ser nacionalistas. Punto. Muchas veces se habla de forma, sobre todo los políticos, de forma despectiva de nuestra historia cuando se dice que hemos sido gobernados durante nuestros 200 y pico de años de independencia, más por militares que por civiles. Como queriendo decir, ¿cómo es posible? Pero quizás no será eso una expresión de lo que somos como nación. Yo considero que Hugo Chávez fue un falso profeta, porque nosotros como nación siempre estamos esperando el caudillo que va a venir a rescatarnos de una situación de caos. Cuando cada vez que hay un tema de caos en la sociedad venezolana se busca la mano dura. O sea, el apoyo que había al popular que empezó a crecer por la acción del 4 de febrero no era porque querían tumbar a Carlos Andrés, sino porque estabas esperando al caudillo militar al cual estabas llamando para que ponga orden en esto y que los militares se encarguen de esto. Chávez engaña a la gente haciéndole creer que él era ese gendarme necesario y llega y desarrolla esta desgracia que no es otra cosa que la putrefacción de la cuarta, o sea, llevada para la quinta, aunque no me gusta usar el término cuarta y quinta. Entonces Chávez termina siendo un falso profeta. ¿Cuándo ha surgido un personaje, un hombre de armas dispuesto a actuar y poner orden en este asunto, en este periodo? Para mí, el último héroe que intentó eso es Oscar Pérez. Y ninguno, yo no le creí, muy poca gente le creyó, pero si te pones a ver el transcurso de la historia, yo estoy seguro que el propio Oscar Pérez estaba consciente de que había una cuestión armada que había que hacer y la hizo, y fue y la salió y la hizo. Entonces, eso es otra corriente. La gente puede decir, no, 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 aquí lo que hay que estructurar es una élite militar, una élite de hombres armados, que tipo espartanos inclusive, como estas logias militares donde formó parte Pérez, etcétera, y de allí salga un liderazgo que se encargue de esta cosa. Eso es una forma de ver el asunto, no lo sé, quién sabe. Pero lo que yo considero es que yo empezaré a ver a alguien como opositor políticamente cuando deje de invocarme la Constitución del 99. A mi político como invoca la Constitución del 99 es chavista, porque esa Constitución se la mandó a hacer Chávez a su medida y cuando le quedó chiquita la mandó a reformar y ahorita están otra vez montados en eso. Entonces, ¿tú crees que el chavismo estará feliz en que la gente piense que chavismo y oposición son exactamente lo mismo? Te alces militarmente o no te alces. Hagas lo que hagas, siempre vamos a ganar, siempre vamos a prevalecer. Por tanto, o queda desalmado el sentimiento de tenemos que luchar porque hay que trabajar o construir una alternativa. El chavismo no puede dejar que la oposición muera, porque es un sistema de tres patas y las tres patas tienen que estar allí. Cuando tú ves que el chavismo se inventa elecciones, ¿qué son estas próximas elecciones que vienen? Es decir, coño, de al fastidio que la presidencia tú sabes que no la vas a tener. Vamos a repartir aquí. Entonces métete por aquí, que repartimos aquí, tranquilo. Y ese repartimos aquí, ¿qué significa? Eso no significa que le estás dando una mano político. Es que llamas a los testaferros, es que le dicen, mira, dile a este, resuelve ahí. Entonces el que tiene unos negocios, el que tiene unos testaferros, el que tiene unos hijos metidos en negocio, el que tiene una esposa metida en negocio, el que tiene un hermano metido en negocio, el que tiene un yerno metido en negocio, tiene que entrar por ahí. Y por eso es que van. Entonces, eso de las elecciones son una extraordinaria. Además de eso, la elección como tal, el hecho electoral, la cantidad de dinero que se genera allí es una cosa impresionante. Porque no hay dinero para medicina y para comida, pero para pendones siempre hay, para volantes siempre hay, para los activistas siempre hay, para esa estructura clientelar siempre hay dinero. En tal sentido, el chavismo necesita que haya una oposición, así tenga que inventársela. Así tenga que quitarle el partido y hacerlo a este. Tú quieres ser adeco, toma, Ade. Bueno, esa es la fase en la que estamos. En ese Lo momento, que tú has llamado la politiquería o Sí. la falsa oposición Sí. ni siquiera le sirve al chavismo, parece. Pero Y ya es que- se está fabricando una oposición a medida. Lo que pasa es que, fíjate, yo lo que sí siento es que hay un desgaste del modelo porque ya lo estamos viendo. O sea, ya después que Delia Fiallo hizo 500 novelas, pero en realidad eran 15 refritas. Entonces, el que vio Esmeralda, cuando ve y ve Topacio, y después le vuelven a sacar Esmeralda, dice, pero esto no es Topacio. O sea, nosotros estamos ahorita en eso. Nosotros ya va, pero esto no es Topacio. Ya yo vi esto, la muchacha que se quedó ciega y que vino y que salió, ¿no? O sea, ya tú entras allí. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Entonces, el tema de la judicialización de los partidos tampoco arrancó ahorita. Eso que ahorita es más torpe. Porque ahorita ya la vemos más claramente. Dice, no me gusta este, se lo doy a este. ¿Pero cómo es eso? Que entonces es un alacrán Bernabé porque el Tribunal Supremo le dio la tarjeta y no es un alacrán Ramos Ayú cuando se la dio el tribunal antes.
Y la otra pregunta es, ¿y si el mismo tribunal le hubiese dado la tarjeta a Ramos Ayú? ¿Sería o no sería un alacrán? Entonces ya las técnicas se están agotando. Ya la técnica está pasando. El chavismo sale al rescate de la oposición. ¿O es que acaso no fue un rescate el firmar un acuerdo con el mundo para que se fuera del país? ¿O es que acaso no fue un rescate permitir que Leopoldo López, el Ledesma, entonces gente se fueran? Porque ellos dicen que ellos se fueron a caballo, disfrazados de no sé qué, y salieron en un caballo blanco por la frontera y se disfrazaron de no sé qué, y la gente no pero salieron. Bueno, tú los ves como un rescate. La otra forma es, te prohíbo hacer política dentro del país y voy a hacer ruido al exterior si quieres. Sí, a cambio de qué cosas no sabemos. En algún momento nos enteraremos. Nosotros no sabemos cuál fue el compromiso completo del mundo. Cuando tú ves, por ejemplo, lo que ocurre, que creo que fue la gran bomba de humo, que evidentemente fue un evento de factura de contrainformación, y eso es lo que llaman los rusos eh, asesinato reputacional. Que fue lo que ocurrió con María Corina Machado el 9 de julio. Y le salió perfecto. ¿Por qué? Porque ellos también, el chavismo, siendo también hijo del castrismo, Fidel Castro lo que quería era sobrevivir. Fidel Castro lo que quería una hora más, un día más. O sea, él era la táctica, me paro aquí hoy. Y si mañana necesito para sobrevivir mañana, pararme allá, me paro allá. Punto. ¿Qué necesitaban ellos? Reputacionalmente el daño que se le causó a María Corina Machado, con lo que ocurrió el 9 de enero, que todavía no sabemos qué fue, que si la secuestraron, que si no la secuestraron, etcétera. Lo que eso generó en la opinión pública opositora sirvió tanto para tener a todo el mundo diciendo, ya va, espérate, no sé qué está pasando aquí, qué fue lo que pasó. Que Nicolás Maduro se juramentó sin mayor ruido, sin nadie protestó, nadie hizo un cacerolazo, nadie hizo nada el día siguiente. Es decir, quedó una cuestión de que no, aquí hay algo que no está bien, aquí nos están engañando o no, o Margarita está secuestrada todavía. Eso es inteligencia artificial. El tema de la inteligencia artificial, eso es inteligencia artificial, Margarita todavía está secuestrada, la drogaron, etcétera, etcétera. Y tú no sabes qué fue lo que pasó y no te explican. No te dan una explicación. Y si te explican, les crees poco. En medio de todo eso, yo sí estoy convencido de que el chavismo es capaz de seguir rescatando a esa oposición. Así sea, dale, ahorita le van a dar una gobernación, claro, y una alcaldía, y aparecerán unos bichos por ahí que se van a decir, vieron, que sí vale la pena votar, rescatamos el estado Cojedes, rescatamos la alcaldía de San Juan de las Galdonas. Entonces, tú escuchas, no, hay que cuidar los espacios. El Latillo sigue siendo opositor. Y el Zulia no se rinde. O sea, aquí están gobernadores. Y eso es maravilloso para el sistema. Entonces, el chavismo, ¿por qué el chavismo no se queda con todo? Bueno, porque el sistema no puede aguantar que el chavismo se quede con todo. El chavismo tiene que permitir que el ciudadano común siga pensando que votando es posible. Y ya. Aquí vemos a un Daniel Lara Farías, escritor, Mm. más sosegado, más pausado, distinto al que vemos en el programa de YouTube. Distinto al enemigo de todos. El de las fuera sabandijas, nos parten las piernas, nos venden las muletas. ¿Ese es un personaje o los dos son Daniel Lara Farías? El doctor Jekyll y Mr. Hyde. Bueno, mira, yo creo que la expresión del enemigo de todos, que es lo que está en fuera de orden, que es lo que se hace en fuera de orden, me lo decía mucha gente, hubo muchísima gente con la que me pude ver aquí en Barcelona y allá en Barcelona y aquí en Madrid, que entonces siempre me dicen más o menos esto, ¿no? Me dice, lo que pasa es que tú dices lo que yo quisiera decir, o sea, yo entiendo que cuando tú pegas ese grito y dices eso es algo que yo podría estarlo diciendo yo, o sea, yo quisiera gritar lo mismo, yo quisiera decir lo mismo. Entonces yo creo que al final el enemigo de todos y fuera de orden termina siendo un programa que no promueve el odio, sino que te lo recuerda, porque todos los odiamos, todos les tenemos arrechera a los tipos, todos sabemos que esos tipos son una sabandija, ¿verdad? Y todos le queremos decir fuera sabandija. Entonces el asunto es que la catarsis, el programa de catarsis, y el enemigo de todos es el encargado de hacer esa catarsis con la gente, de en efecto de recordar, yo le tengo rabia a él, pero no me acuerdo por qué. Y entonces de repente tú ves un video donde aparece Ismael García hablando maravillas de Chávez, diciendo que él es más chavista que todo el mundo y que la revolución va a estar por siempre. Y después ves un video con Ismael García diciendo que Capriles es el más grande del mundo, o diciendo que María Corina es la mejor líder del mundo, y etcétera. Entonces tú recuerdas, ¿verdad?, que tú estabas en la lista Maíz Santa, recuerdas que perdiste tu trabajo, o un familiar tuyo lo botaron del trabajo por estar en la lista Maíz Santa, o le negaron un beneficio por estar en la lista Maíz Santa, que es Ismael García, y tú recuerdas por qué le tienes tanto odio al tipo cuando hablas sin que te acordaras mucho, porque ha pasado tanta cosa que no lo sabes.
Entonces, sí, hay una forma de decir las cosas que de alguna manera llegan por las redes y hay una forma de decir las cosas que llegan por los libros. Donde quisiera yo algún día lograr encontrar el equilibrio en que el que está en las redes, viendo el contenido en la forma que se hace para las redes, vaya para el libro. ¿Te afecta recibir el odio que emites como espejo Que dentro de tu la programa? gente recuerda. Sí, claro, el que se siente aludido, por supuesto que actúa de la forma en que actúa, pues, y llegan por montones. Y llegan por montones y se les dice, fuera aquí esa bandija, o se les da la explicación y bueno, y cada quien que la tenga. Porque uno al final no es monedita de oro y tampoco yo creo sabérmelas todas. Sí se recibe, por supuesto, se recibe de vuelta mucho, pero en realidad no del ciudadano común. O sea, uno se da cuenta cuando viene una cosa por ahí estructurada, cuando te ponen un sicario a disparar, cuando te montan una campaña. Y puede expresar su desacuerdo en los mismos términos en que me expreso yo, por supuesto, está en todo su derecho. Yo con no escucharlo tengo y con bloquearlo tengo. Yo tengo 30.000 bloqueados en Twitter. O sea, yo con bloquearlo tengo, yo no le voy a parar, no le voy a prestar atención y adiós. Ahora, el problema está cuando se cae en la calumnia. El problema está cuando se cae en el ataque a, qué sé yo, al entorno, a la familia o a la difamación. Ahí sí yo me planto, ahí sí yo me enfrento por completo. Y me enfrento donde hay que enfrentarse.